Ya. La última clase estuvimos viendo la noticia. Me gustaría saber si tiene sus cuadernitos en mano, con los apuntes, para ir conversando acerca del tema. Vimos la noticia, el texto, que era parte del texto expositivo. Y tenía 3 partes esenciales como estructura. La primera también estaba dividida en 3. A ver si alguien se acuerda. O tiene por ahí los apuntes. A ver si los ayuda yo un poquitito. La primera parte se llama título. Y esa estaba dividida en 3 partes chiquititas. El título de la noticia tiene 3 partes. Profesora, titular, bajada y epígrafe. Bien. Epígrafe primero, que es la letrita chiquitita que tenemos arriba de la noticia. A ver, me voy a devolver un poquitito al ejemplo del libro. Aquí. Este es el ejemplo que teníamos de noticia. Esta letrita chiquitita, pero que está sobre el título, se llama epígrafe. Después, esta grande, ¿cómo se llamaba? Titular. Titular, muy bien. Y la más chiquitita que está abajo, que nos ayuda a entender un poco más la noticia. La bajada. Bajada, excelente. Después, ahí cerramos la primera parte de la noticia y nos encontramos con el primer párrafo, que nos cuenta un poquitito acerca del tema y los datos más importantes, porque recordemos que la noticia es como una pirámide invertida, desde lo más importante hasta los detalles que no son tan importantes. La primera parte que tiene todo lo importante, ¿cómo se llama? Lead o cabeza. Excelente, lead o cabeza. Y después todo lo que resta se llama Cuerpo. cuerpo. Bien. Ya, ahí vamos recordando entonces, tenemos la primera parte que es el titular, que está dividido en 3, epígrafe, título, bajada. Después nos encontramos con el primer párrafo que se llama lead o cabeza. Y finalmente cerramos con el cuerpo que tiene toda la información desde lo más importante a lo menos importante. Aquí tenemos algo. ¿Cómo se llama esto? No sé si pueden ver la flechita de mi computador. Fotos o infografías. Bien. Esta vendría siendo la foto y acá al costado tenemos la infografía. ¿Ya? ¿Y la infografía qué cosa era? Puede tener información dentro de la fotografía. Muy bien. Infografía es fotografía más información. Entonces aquí teníamos el ejemplo de los jugadores que van con distintas camisetas de países y abajo, aunque se ve borroso, se puede notar que van con banderitas, unos nombres. Entonces aquí el más legible dice España con su banderita. Y seguramente abajo tenemos los puntos que lleva cada país en los partidos. ¿Ya? Bien, con ese recordatorio, vamos a bajar hasta la página 23, si no me equivoco era. El otro es puro relleno. Esta es la página 24, por si tienen ustedes su libro digital o físico. Si es que no lo tienen físico, yo tengo entendido que van a llegar la próxima semana. Si es que tienen algún conocido que haya cursado primero y segundo en esta misma modalidad, son los mismos libros, así que se los pueden conseguir. De todas maneras, vamos con página 24, la carta.
ahí vamos a comenzar, entonces lo ponemos como título en nuestros apuntes, porque de aquí empezamos a tomar nota. Dice, como ya hemos revisado la noticia como un tipo de texto expositivo. A continuación, revisaremos la carta, que también es un tipo de texto expositivo. Aunque la carta es muy común, no por eso es menos importante. De acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor que envía un mensaje escrito dirigido a un receptor. Esa información la vamos a anotar porque es importante. El emisor es quien recibe un mensaje. O sea, perdón, quien emite. Me equivoqué ahí. Quien emite, por eso es emisor. Emite un mensaje. O da. Y el receptor es quien recibe el mensaje. Ya estos son como elementos básicos de la comunicación en general. Siempre hay alguien que da un mensaje en todos los aspectos de la comunicación. Y siempre hay alguien que recibe el mensaje también en todos los aspectos de la comunicación. Entonces, lo primero sería que tenemos la carta como mensaje que tiene un contenido, ¿cierto? Y tenemos al emisor que vendría siendo quien escribe en este caso la carta y el receptor que vendría siendo quien la recibe. Vamos entonces con lo siguiente. Dice, de acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor. Bueno, puedo sacar lo que tengo en pantalla. Denme un segundito. Ahora sí. Ya. De acuerdo a la teoría de la comunicación, en la carta hay un emisor que envía un mensaje escrito dirigido a un receptor. Hay distintos tipos de carta y según el propósito que tenga la misiva, variará de acuerdo a la persona o personas a quienes escribimos, es decir, los destinatarios. Esto implica a su vez el carácter del lenguaje que se usa y la utilización de ciertos formalismos que le otorgan el sello característico. Los tipos de cartas son muy diversos y se pueden clasificar de acuerdo a su propósito y temática. Aquí hay otro punto importante. Dice que hay utilización de ciertos formalismos. ¿A qué se referirá con eso? Dice que estos formalismos le otorgan un sello característico a la carta. Cosas que siempre van en la carta. Atención para la persona a quien va dirigida. Ya, bien. El remitente. Excelente. ¿Qué otra cosita encontramos en la carta? El sello. Bien. Y dentro de la escritura, cuando ustedes escriben la carta, más que por fuera. El hola o buenas tardes. Ya, el saludo, bien. El emisor. El emisor, ya. Todavía hay datitos que faltan. Información. Ya, la información, ¿cierto? Lo que vamos a entregar. La presentación. La presentación de la atención para quien va, lo que necesitamos y cuando nos despedimos, que colocamos nuestros nombres. Bien. Ya, va bien ahí la compañera, se fue al lado del formalismo, de la formalidad en realidad, de la carta, de cuando nos dirigimos a alguien que no nos conoce.
como una petición o una solicitud, como por ejemplo cuando se hacen cartas a los alcaldes para solicitar cierto permiso, o cuando hacemos cartas a quizá un jefe superior que ni nos conoce. También nos presentamos, ¿cierto? ¿Qué otra cosita debería ir? ¿Sabrá la persona en dónde yo estoy? ¿Sabrá la persona en qué fecha me envió esta carta? Se supone que la carta debe llevar la fecha, el lugar donde uno vive y la ciudad. Exacto, muy bien. ¿En qué parte encontramos esa información? Generalmente cuando uno la escribe, Al principio. En el Al- titular. Estado de derecho. Al costado derecho. Excelente. Ya. Esos son los formalismos a los que se refiere. Ya cuando nosotros vemos una carta de lejitos, así como lo veíamos en la noticia antes, si vemos la noticia escrita de lejos, sabemos de inmediato que es una noticia sin tener que leerla, porque tienen formalismos que son muy comunes. Y en la carta pasa lo mismo. Entonces, vamos a escribir nosotros en el chat que la carta es un tipo de texto expositivo que transmite información y tiene ciertos formalismos que la caracterizan. Como la fecha, saludo, el lugar de donde se escribe, firma, etc. Porque, ¿a qué nos referimos con la firma? ¿Será esa que nosotros colocamos en los contratos? ¿O será otro tipo de firma? ¿Es el nombre? es Bien, la misma firma igual. excelente. Por ahí va. Por la firma, cuando no estamos frente a nuestra firma real, como la que escribimos en los contratos, o cuando llegamos al trabajo y tenemos que marcar, ¿cierto?, nuestra llegada, la firma que va en la carta es nuestro nombre y algunos datos que nos distingan de otras personas, para que sepan quiénes somos. Por ejemplo, nombre, puede ser también root si es que lo necesitan, no es necesario que vayan todos. Puede ser el cargo que tenemos en nuestro trabajo, o quizás nuestra profesión o oficio, si es que estamos postulando algún trabajo. ¿Fecha de nacimiento? ¿No? Solamente si es que lo necesitan, ¿ya? Porque todo depende de a dónde estamos mandando nuestra carta. ¿Ya? La principal, por ejemplo, que se enviaba antes, era la carta a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ahora ya tenemos otros medios, ¿cierto? Que son la tecnología y utilizamos el celular, llamadas por teléfonos, Por el WhatsApp, correo. Facebook, correo, ¿cierto? Todo eso es como para nuestros amigos, conocidos y familiares. Ahora, cuando hablamos con gente externa que no nos conoce, igual hay que tener cuidado con qué tanta información le damos, solamente la necesaria, ¿ya? Ahora, si yo estoy postulando a un trabajo, no es necesaria mi fecha de nacimiento porque yo le voy a enviar mi currículum también. Y ahí van a estar los datos más importantes. Lo necesario, por ejemplo, si yo estoy postulando a un trabajo, voy a colocar cuál es, o sea, por qué estoy enviando esta carta y cuál vendría siendo mi presentación, que es lo bueno que yo tengo para que me contraten. ¿Ya? Ahora, como ya se está usando más el correo electrónico, que vendría siendo como el reemplazo de esta carta, hacemos lo mismo, colocamos nuestro nombre, nos presentamos, colocamos nuestro oficio o trabajo o profesión, y después abajito colocamos una breve carta de presentación que se llama, que es donde nos describimos
obviamente con características positivas para quedar en el cargo que estamos postulando y adjuntamos nuestro currículum. ¿Ya? Vamos a avanzar. Para tener una idea, dice, y considerando una revisión en función de nuestros objetivos, o sea, ¿para qué lo estamos enviando? Señalamos 5 tipos de carta. La primera, de amistad o familiares. Entonces, voy a escribir en el chat, ahí señalaremos 5 tipos de carta. La primera, de amistad. La primera de amistad dice que enviamos a personas con las que tenemos confianza. La familia, los amigos con propósitos diversos, informar del estado de salud, dar noticias, saludos por cumpleaños, bodas, bautizos. A pesar de, como les decía antes, de que la carta se ha visto reemplazada por otros medios de comunicación que son más rápidos, porque igual tenemos que pensar que a pesar de que tenemos el internet, todavía hay gente que le gusta escribir cartas, ¿ya? Y a pesar de que ha avanzado la tecnología, todavía las cartas comunes se demoran 7 días en llegar. A menos que si pagamos adicional, creo que se puede llegar a demorar un día, pero no estoy segura. No sé si alguien ha enviado cartas últimamente. De 1 a 3 días parece que es lo más rápido. Entonces, como es más lento, se ha perdido esto de la carta a las amistades y los familiares, porque tenemos otros medios de comunicación más rápidos. Ahora, todavía existe, ¿cierto?, el detalle de la carta, porque se ve como un detalle bonito, el dar cartas quizás a las parejas o quizás para un cumpleaños, sobre todo para gente mayor, un saludo con una tarjetita bonita, o para Navidad, las tarjetas que ya no se ven, ¿cierto? Que se dejaban en el árbol antes, abajo del arbolito en Navidad, y se enviaba de una familia a otra. Hay gente que conserva esa costumbre, entonces para eso, ¿cierto? Hacemos nuestra cartita. Para Sí, todavía se ve. Sí, pero ya casi ni se ven las tarjetitas con sonido y esas cosas. Ya, ahí tenemos entonces la de amistad o de familiares. Después tenemos la de recomendación. Voy a escribir en el chat. Les voy a colocar aquí trabajo o estudios, entre paréntesis. La de recomendación se utiliza para apoyar la postulación a un puesto de trabajo, a una beca, a un cupo para un curso de capacitación, entre otras posibilidades. ¿Ya? Es lo que piden a veces algunos trabajos. Experiencia laboral y carta de recomendación. Sobre todo cuando solicitan niñeras, se pide harta carta de recomendación. O cuando solicitan un puesto ¿cómo es que se llama esto? De empleada, pero puertas adentro. También se pide recomendación. ¿Y por qué se pedirá esa recomendación? Para asegurarse de que la persona sí puede corresponder al trabajo que está postulando. Exacto. Y también, ¿cierto?, para asegurar, valga la redundancia, la seguridad del cargo, porque tenemos que pensar que ambos cargos que yo les doy de ejemplo son de alta confianza, sobre todo la de niños. Entonces, por eso se pide recomendación. ¿Dónde más nos piden carta de recomendación? Cuando alguien va a estudiar y necesita una beca o va a estudiar en un curso como mayor, ¿ya? En los trabajos también hay varios trabajos que piden carta de recomendación, o uno puede
adjuntarla, conseguírsela, si a usted se la ofrecen, pídala siempre. Yo siempre le recomiendo pedir esas cartas, si es que alguien le dice, ya te vas, hiciste un excelente trabajo, si necesitas algo, me avisas, de inmediato tomen ese apoyo, porque después ya uno se olvida, pierde los contactos y todo. ¿Qué es lo que tiene que pedir? Una carta de recomendación, ¿ya? En donde digan qué es lo bueno de nuestro trabajo, qué es lo bueno de nosotros como personas, porque nos puede servir el día de mañana. Y a veces ni siquiera nos piden, pero con que vaya adjunta a nuestro currículum, ya nos va a dar. Donde ya tiene una carta de recomendación. Perdón, no alcancé a escuchar todo. Le digo de que así también pesa más el currículum donde uno presenta una carta de recomendación. Exacto, exacto. Y así no es una persona X, porque ¿cuántos currículums no le llegan al que pide un trabajador? Deben Sí. llegar por lo menos 20. Entonces, uno que tenga un plus y que diga, mira, esta persona la están recomendando. O sea, algo bueno hizo. Entonces, ahí siempre que alguien nos ofrezca en nuestro trabajo algún favor, ¿cierto? Cuando nos vamos del trabajo, o la misma carta que harta gente la ofrece, pídala, sin miedo. Y si se la dan escrita, que vaya con firma, y si se la dan impresa, o sea, online, usted la imprime y le pide a esa persona que se la firme. Y después la escanea y la mantiene siempre guardada en digital. Una foto, cualquier cosa que sea. Siempre la carta de recomendación en alguna empresa la entregan con timbre y firmada. Excelente si es así. Lo Sí, mejor es que... porque yo tengo una cuando trabajé en el supermercado. Excelente. Sí, yo igual una vez la pedí y me la dieron firmada y timbrada, que es lo que le da validez, porque si no cualquiera... Puede firmar una carta. Exacto. Ahí dice algunas veces, Profesora, dígame, ¿y la carta de Navidad igual cuenta? ¿Carta navideña? la carta navideña iría arriba, con la que dijimos de amistades o familiares. Ah, ya. Y ahí dice, lea algunas veces para arrendar casa también piden. Exacto. También, si usted se fue a una casa que arrendaba y quedó en buena con el dueño o la dueña, pídale una carta de recomendación. Sería ideal porque así después se va tranquilito, aunque no le pidan en ninguna parte la carta. Usted puede decir, mire, tengo esto, nunca tuve problemas, siempre pagué a tiempo. Ideal. Ahora, otro tipo de carta de presentación que dirigimos a una persona que sirve un cargo determinado en una empresa o institución, señalando un conjunto de cualidades personales con la finalidad de conseguir un empleo o aceptación de algún requerimiento personal. Eso era lo que yo les decía adelante, que uno, aparte de cuando postula un trabajo y está en la formalidad, que puede ser a través de carta o de correo, tiene que tener una cartita, o sea, no es necesario 100%, pero le da un plus también, ¿cierto?, en la carta de presentación. Entonces la vamos a anotar en el chat también. Carta de presentación. Y le vamos a poner entre paréntesis datos o cualidades para conseguir un empleo. Profesora, una consulta. ¿Sí? En las cualidades, ahí entraría la, ay, ¿cómo se llama? Que lo vi en un taller hace poco, que lo nombramos de otra manera, no cualidades. Ay, ¿las competencias? Las competencias o habilidades. Bien, Ya, ok, bien. gracias. Excelente. Las competencias o habilidades o cualidades personales, obviamente positivas, porque queremos quedar en el trabajo, ¿cierto? No podemos colocar ahí que somos cascarrabias, ni que nos enojamos con facilidad, ni que hemos tenido pleito con más compañeros, nada de eso, aunque haya ocurrido.
Usted es la mejor persona del mundo para postular ese trabajo. Obviamente, ideal no mentir, ¿cierto? No vamos a colocar que somos entusiastas si la verdad no lo somos, pero sí destacar todo lo bueno que tenemos y que se nota al momento de trabajar. Por ejemplo, que puedo ser positivo, de que soy perseverante, de que me gusta aprender cosas nuevas, de que estoy disponible para trabajar en equipo, de que tengo buena presentación. Y eso igual tiene que ver, chiquillos, con... Antes se pedía mucho la buena presentación y estaba mal elaborada quizás esa petición, porque pedían una fotografía. Y en la fotografía, en lo que más se fijaban, no era la presentación, sino que en el físico, o cómo éramos, nuestro aspecto de rostro y esas cosas. Pero la presentación, o buena presentación, tiene que ver exclusivamente con cómo nos vestimos, de que siempre estamos impecables, de que tenemos aseo, ¿cierto? Personal, de que nos preocupamos por nuestra ropa y que no quiere decir que andemos con ropa cara, sino que con ropa limpia, y como les decía, aseados, peinados. Esa es la buena presentación. ¿Ya? Entonces, ideal ahí que en nuestra carta de presentación digamos todo lo bueno que tenemos para postular ese cargo. Y también aquí es importante que esas características tengan que ver con el cargo que estamos postulando. La carta de presentación no siempre nos sirve para todos los trabajos. Ahí hay que tener ojo. Igual que cuando nos hacen una carta de recomendación, o igual que cuando mandamos el currículum. Si, por ejemplo, voy a darle un ejemplo personal. Yo he trabajado en atención al cliente en la parte de ventas, ¿ya? Ventas y promoción. Pero también soy profesora. Ahora, cuando yo postulo al cargo de profesora, yo no coloco en mi currículum que soy vendedora porque al colegio no le interesa. Ya yo estoy postulando al cargo de profesora y a ellas les interesa cuáles son mis aptitudes o mis habilidades, cualidades personales para el cargo de profesora. ¿Ya? Ahora, si yo voy a postular a vendedora, no coloco que soy profesora. Obviamente va a ir en la parte de los estudios, pero para la experiencia a ellos no les interesa que yo sea profesora porque no tiene nada que ver con el cargo al que estoy postulando. Solamente le coloco los lugares en donde he trabajado siendo vendedora o siendo promotora. ¿Ya? Ahí tenemos que ser cuidadosos con dirigir nuestro currículum. Ahora, si no tenemos ninguna experiencia en el área que estamos postulando, ahí ya coloquémosle un poquitito de lo otro para que vean que en algo hemos trabajado. Pero solo si es que no hemos trabajado en el área. Ahí, con esas tres, ¿hay alguna duda? ¿De amistad, de recomendación, de presentación? No. Súper. Pasamos a las otras dos. Bueno, decía 5, pero aquí tenemos 6. 6 tipos. Ya. De información o comerciales, que son las que utilizan las instituciones financieras y empresas comerciales en general. Estas cartas son muy formales y ampliamente utilizadas en los trabajos. Ya, la de información es más de los trabajos, obviamente, porque nos mandan información acerca de quizá lo que se va a hacer en el mes, puede ser información acerca de un cambio que tengan de jefatura, o puede ser información acerca de nuevos trabajadores que llegaron a la empresa, o puede ser incluso que van a tener alguna reunión, cualquier cosita importante en donde les informen cosas. Hasta de préstamos que quizás tengan que van adjuntos con su liquidación. Un montón de cartas que pueden ir ahí. Cartas de amonestación, en donde nos dicen que algo hicimos mal y que no debería ocurrir otra vez. Podría ser la carta de despido también, o de no renovación de contrato. Esa también es una carta de información,
que utiliza la institución financiera, y ahí obviamente es ultra formal. Ahora, dentro de esas mismas que utilizan las instituciones financieras están las comerciales, que casi siempre las recibimos de las casas comerciales, como Ripley, Falabella, los bancos, París, todos los que puedan tener alguna tarjeta asociada y que nos envían información financiera de cómo está nuestra tarjeta, de cuáles son los movimientos, cuánto es el costo de mantención, todo eso. También muy formal, y entre medio algunas tienen algunos regalitos, otras tienen algún descuento, o simplemente les colocan ahí un par de productos que pueden canjear con los puntos. Esas son las cartas de las instituciones financieras o empresas comerciales. Después, las circulares. Cartas dirigidas a muchas personas al mismo tiempo, por lo tanto son impersonales. Aquí puede ser un comunicado, esas son las circulares, pero informan a mucha gente. Por ejemplo, cuando hay un error en algún precio o algo que se les envió en la misma anterior, por ejemplo, que les hayan dicho que por 1000 puntos pueden canjear un computador en Falabella. Obviamente 1000 puntos en la nada misma y un computador cuesta bastante, entonces mandan una circular desde Falabella a todo el público diciendo que eso fue un error, que se puede llamar fe de errata, y eso quiere decir que van a mandar una corrección a algo que hicieron. También la circular puede ser a los mismos trabajadores de una empresa, pero aquí no se van a dirigir quizá solo a los trabajadores menores, ni a los trabajadores directivos, ni al público a los clientes que siempre están ahí, sino que se les habla al general, a toda la comunidad. En los colegios se utilizan mucho las circulares. Todos los meses se mandan circulares en los colegios que tienen muchos actos o actividades, y manda circular a toda la comunidad educativa y la gente que los rodea por si quieren leerla y poder informarse de todo lo que van a hacer. ¿Ya? Sin una persona puntual, son impersonales. Y las cartas de amor, que son las que todos hemos escrito alguna vez, dice, y cuyo propósito es dar cuenta en forma privada de un sentimiento profundo hacia otra persona. ¿Alguien tiene dudas con esas tres? Profesora, en la carta de amor entrarían, por ejemplo, las famosas de antes, Esquela. Sí, sí, también ¿Sí? podrían estar. Vamos a agregar Se me, entonces. se me cayó el carnet, perdón. Está bien, al libro también. Información o comerciales, entonces. Esas son las utilizan las instituciones financieras y comerciales. Son muy formales. Después tenemos las circulares, que hoy la escribí con la mayúscula. Circulares. Informan a mucha gente al mismo tiempo. Y las de amor, carta privada, da cuenta de un sentimiento profundo.
Ahí tenemos las últimas 3, a pesar de que decía 5, teníamos 6. Y aquí está lo que yo les decía adelante. Los factores de la comunicación, de Roman Jakobson, que es quien hizo esta teoría en donde se estructura de cierta manera la comunicación, y tenemos un emisor que es, como habíamos dicho antes, el que emite el mensaje al receptor, que es quien recibe el mensaje. Aquí arribita aparece la palabra contexto, que el contexto es todo lo que rodea, ambientalmente puede ser, a la persona o la situación que está ocurriendo en la persona que está escribiendo, o también con la persona que está recibiendo. El código es a través de qué, si es por voz, si es escrito, también puede ser a través de internet, televisión. Perdón, el código solamente si es escrito u oral. Y el contacto o canal es si es que es a través de internet, si es televisión, si es carta, etc. Entonces, por ejemplo, aquí en la clase, ¿quién es el emisor? ¿Usted, la Usted. profesora? Es quien emite o profe. da un mensaje. Usted, profe, el emisor. Yo sería el emisor. ¿Y quién es el receptor? Nosotros. Ustedes. Bien. Ahora, a veces yo soy receptora y ustedes emisores. ¿Cuánto pasa eso? Cuando usted acepta que nosotros respondamos. Exacto. Muy bien. Ahora, el contexto, ¿cuál es? ¿Cuál es la situación en la que La clase. la clase? Muy bien. El mensaje, ¿cuál será la información que yo les estoy dando? Sobre la carta. Bien, Lo que- una clase sobre la carta. El código, ¿será oral o escrito? Oral. Oral. Y el canal, ¿a través de qué estamos nosotros hablando? Internet. A través de Zoom. Sí, muy bien. Internet, Zoom, la aplicación de Zoom. Excelente. ¿Esto lo recordarán o les escribo también eso? Bien cortito. Escríbalo mejor. Ya. Contexto, Esto va a quedar en YouTube. va a quedar en YouTube. Contexto es la situación. Mensaje es la información dada. Lo voy a resumir bien chiquitito. Código es de qué forma se entrega mensaje. Oral o escrito. Ya, a veces tenemos la variación del código, ¿ah? Porque puede ser oral o escrito. Eso es para quienes pueden ver y quienes pueden escuchar. Pero ¿hay alguna otra forma de código para quien no puede ver? Aparte de la oral. ¿Cómo a qué se refiere usted, Braille, profe? braille, o así se llama para las personas que no Eso, pueden ver. el Es braille. el braille. Excelente. Ya. Y el contacto o canal es mediante qué se emite un mensaje. Se emite o recibe el mensaje. Ese puede ser televisión, carta, internet. Bien. Dice, en general las cartas tienen una estructura.
como la que se señala a continuación, la que podrá tener algunas variaciones de acuerdo al tipo de misiva que sea. Esa misiva es la carta, pero le cambian el nombre para que no se repita tantas veces. A continuación, veamos un ejemplo de carácter amistoso. Aquí está lo que decíamos delante. Tenemos siempre lugar y fecha del envío de la carta. ¿En qué parte? Al lado derecho de la carta. No hay otro lugar para colocar eso. Siempre tiene que ir arriba al lado derecho. Después tenemos el querido Andrés, que es el nombre de la persona a la que va dirigida la carta, o destinatario, o emisor. Y eso va escrito al lado izquierdo. Y aquí comienza la carta. Dice, me he decidido a escribirte para saber cómo te ha ido en tu nuevo liceo. Mi hermana me contó que te vio el otro día en la plaza de Antofagasta y que estuvieron conversando. Aquí se presenta la persona. O presenta también el tema del que va a hablar. Después continúa, dice, cuéntame cómo es el internado y si echas mucho de menos la casa y a tu familia. Nosotros acá estamos bien. Me ha ido más o menos nomás en matemáticas, pero le estoy poniendo empeño para subir mis notas. Mi mamá me dijo que si me iba bien este año, iba a tratar de mandarme el próximo año al mismo internado en el que tú estás. ¿Te imaginas lo bien que lo pasaríamos juntos en Antofagasta? Ojalá que todo salga bien. Y aquí dice nombre de la persona a la que va dirigida la carta, destinatario al lado izquierdo. Aquí todavía no aparece eso, pero esto vendría siendo el cuerpo de la carta. Contéstame luego y cuéntame si es muy difícil en el liceo en el que estás. Tu amigo que te recuerda y te quiere, Benjamín Salgado. Y aquí se despide el amigo y escribe el nombre de quien emite el mensaje. No se nombra nunca el nombre de la persona a quien está dirigida, pero se menciona como su historia. O sea, ahí podemos saber que... Ah, no, aquí se repitió. Se repitió la misma información que está arriba. Ay, me salté. La misma información que está aquí arriba. Está mal, pero aquí debería ser el cuerpo de la carta y aquí se habla más acerca de la persona a la que está dirigida y para que le cuente un poquitito acerca de él, porque esa era la finalidad de la carta, no solamente informar, sino que también que haya una respuesta. Y aquí finaliza, ¿cierto?, con Benjamín Salgado, que es quien envía la carta. Como es para su amigo, solo basta con que diga Benjamín Salgado. Ahora, si fuera formal, llevaría otros datitos que vamos a ver después. La carta de recomendación. No sé si quedó alguna duda con lo de arriba. ¿Bien el ejemplo? Ese era como el ejemplo de lo que vendría siendo de familia o amistad. ¿Está Quedó claro el claro. ejemplo? Ya, súper. Vamos entonces a la carta de recomendación, que dice, es importante revisar con algún detalle la carta de recomendación. Es común que las personas por motivos laborales o de estudios se vean enfrentadas a solicitar o escribir textos con estas características. En efecto, la carta de recomendación es un instrumento muy usado durante un proceso de selección, ya que sirve para tener más referencias sobre la experiencia y características de un postulante. Se trata de una carta escrita por una persona en la que destaca características personales, profesionales o académicas de otra persona. El propósito de la carta de recomendación es favorecer a una persona en algún proceso de postulación, ya sea de carácter laboral, para obtener alguna beca o para adjudicarse algún fondo en un concurso.
Se trata de cartas de gran utilidad para seleccionar personas, porque dan a conocer detalles particulares o profesionales del concursante. Por lo general, estas cartas destacan un conjunto de cualidades que deberían satisfacer el interés de la persona de la empresa. Eso era a lo que yo me refería antes. Si queremos una carta, es igual que el currículum, la carta de presentación. Ideal si es que va dirigida a modo general, pero si es que va dirigida a un cierto trabajo, ahí tenemos que empezar a elegir. Porque si yo trabajé como vendedora y mi empleador me da una carta de recomendación como vendedora, a mí no me sirve esa carta para postular a profesora. A menos que la haya hecho a modo general, como que yo era una persona responsable, entusiasta, proactiva y cosas como eso. Pero ahora si dice que soy una buena profesora, no me sirve para postular a vendedora. Ahora si dice que soy buena vendedora, tampoco me sirve, ¿cierto?, para postular a profesora. Para el interés de la persona de la empresa, taller o institución destinataria. Responsable de la decisión de contratarle, elegir o acceder a la petición que se hace. Normalmente, la carta de recomendación complementa la información contenida en el currículum vitae. Un aspecto muy relevante tiene que ver con la importancia de la persona que firma, lo que debe ser considerado cuando se solicita la carta de recomendación. Asimismo, puede suceder que una persona esté dispuesta a recomendar a otra, pero tenga dificultades para redactar la carta. En esos casos, se aconseja facilitar la tarea sugiriéndole algunas ideas e incluso presentándole un borrador del texto que luego firmará. O sea, puede ser que le ofrezcan a usted la carta de recomendación, pero usted también puede pedirla para cualquier ocasión. Puede ser porque usted se quiere cambiar de trabajo y tiene confianza con su jefe y le va a decir que se quiere cambiar, que está viendo un trabajo mejor. Ahora, si su jefe sabe que usted se va a cambiar de ciudad, con mayor razón, le pide una carta de recomendación. O puede ser a un mismo colega, que usted le pide una carta de recomendación con base en lo que él lo conoce en sus labores. Idealmente siempre piden sí que sea alguien superior. Pero todo depende de a qué están postulando. Por ejemplo, yo una vez postulé a unos estudios que iba a ser superiores, adicionales al pregrado de la universidad, y me pidieron una carta de recomendación de un jefe, que podía ser el director del colegio, o de un colega. Yo dije, ¿de qué le servirá? Y yo podría inventar cosas porque mi colega me tiene buena, decía yo, y quizá me va a recomendar muy bien. Pero al final viene siendo lo mismo, porque obviamente se va a notar si es que está escribiendo más de lo que debería, porque la carta se va a ver exagerada. Así que en la formalidad, ¿cierto? Nosotros podemos darle a esa persona un borrador. ¿Y qué debería tener ese borrador? Este borrador nos va a servir tanto por si queremos que alguien nos escriba una carta de nosotros o por si queremos nosotros mismos escribirle una carta a alguien más. ¿Cómo escribir una carta de recomendación? De manera similar a otros tipos de cartas, la carta de recomendación se organiza de la siguiente manera. Identificación. ¿Quién es el que está escribiendo la carta? Contexto. La situación, ¿cierto? Escribo esta carta porque para que esta persona pueda postular al cargo de. Recomendación, porque es una persona responsable, es atenta, se lleva bien con las personas, trabaja bien en equipo. Y cierre, me despido, vuelvo a dar un par de cosas buenas de mi compañero o de la persona a la que estoy recomendando y finalizo con mi firma. Y aquí tenemos las partes más descritas. Identificación. Como en toda carta, en esta parte se debe considerar, en primer lugar, el nombre de la persona a quien va dirigida. Títulos si corresponde. Esos títulos son los estudios o
el cargo que está teniendo esa persona en el momento. Si corresponde y su cargo o función dentro de la institución. Por la característica de este tipo de cartas, en segundo lugar y en el primer párrafo, mencionar el nombre, títulos y el cargo de la persona que recomienda y el nombre y títulos de la persona recomendada. O sea, puede ser señor tanto tanto, ingeniero en tanto tanto, y puede ser, ingeniero en prevención de riesgo, y que tiene el cargo de prevencionista de riesgo en la minera no sé cuánto. Hasta ahí, ¿cierto? Sería la persona a quien va dirigida. Después yo tendría que colocar, si es que yo estoy haciendo la carta, el nombre y el título mío, que estoy recomendando a alguien. Leila tanto tanto, profesora de tanto tanto, y en este caso yo soy la profesora del colegio en el que está trabajando en este momento la persona a la que yo voy a recomendar. Y esa persona es tanto tanto. Su título es prevencionista de riesgo, también teníamos uno en el colegio. Y el nombre, obviamente. El nombre y el título. Y aquí yo empiezo con el contexto. En un par de párrafos siguientes debe aparecer información acerca del tiempo que el recomendado trabaja o se ha desempeñado en la institución o el tiempo que es conocido por la persona que recomienda. Conozco a la persona hace 10 años, conozco a la persona hace 2 años, ha trabajado en la institución durante 2 años, 1 año, 5 meses, etc. Ideal que la persona que recomiende la conozca hace rato o que usted hace rato esté trabajando en algún lugar. Va a ser de muy bajo peso una carta de recomendación en donde usted trabajó solo 1 mes, ¿ya? Porque no se alcanza a hacer una percepción de suya la persona que está recomendando, pero sí sobre 6 meses en adelante. Asimismo, se debe mencionar el trabajo o actividades desempeñadas por la persona recomendada, siempre desde el punto de vista del que recomienda, y de forma clara y específica en términos positivos. Como decía, tiene que tratar de que la otra persona lo pueda contratar. Las características profesionales y personales de la persona recomendada. O sea, como decía la compañera antes, las habilidades o las competencias profesionales, o sea, lo que le sirve a la persona que te quiere contratar desde el punto de vista profesional, que es trabajador, que es responsable, que es puntual, que es proactivo. Y ahora, en lo personal, que es positivo, que es una persona alegre, cosas personales que sean de la persona misma, valga la redundancia, no que tengan que ver con su trabajo. Si bien la carta de recomendación generalmente destaca aspectos positivos del postulante o recomendado, hay que tener especial cuidado de no exagerar. Ahí, sobre todo cuando le pedimos a algún colega que nos haga la carta, que sea absolutamente formal para escribir la carta, que no exagere, ni se desmida en las formas. Ahora, que no parezca que está describiendo un ángel, ¿cierto? Sino que parezca que está describiendo a una persona, para que no pierda su objetivo y validez. Profesora, ¿Sí? en eso que acaba de decir usted, tengo una experiencia. Me gustaría compartirla así rapidito. En una carta de recomendación que me dieron, colocaron, bueno, todo lo que usted dijo antes, pues, mis funciones, que yo era responsable, todas esas cosas. Pero cuando tocó de hablar como de mí, encontré que le pusieron mucho, o sea, que yo, no sé, pues andaba siempre bien presentada, pusieron que yo estaba maquillada siempre, que yo estaba siempre perfumada, y encontré que todo eso estaba como de más. Y de hecho nunca presenté esa carta de recomendación. Bien, bien, porque el hecho de... Está súper bien el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que quieren saber ellos es buena presentación
en general, con eso basta, pero ahora se habla de perfume, de maquillaje, eso ya es desmedido. No es necesario agregar esos datos, porque se pueden tomar como una exageración y la verdad es que son innecesarios. Si nosotros con solo ver a la persona ya sabemos si está bien presentado o mal presentado, y eso no tiene que ver con que ande perfumado o maquillado, porque puede ser que ni se maquille ni se perfume, pero con que ande limpio está bien, ¿cierto? Entonces ahí se exageró. Y quizás, ¿qué sensación te dio a ti el hecho de leer esa carta? Que me parecía una carta de amor, que de recomendación, perdón, pero es de verdad que yo sentí así. Que Ya, hablaba algo muy bonito de mí. claro, Y igual yo también igual yo tenía de repente problemas, cosas así, entonces no, y con la misma jefatura que me dio la carta, entonces como que encontré que fue como exagerado en muchos aspectos. Y como le digo, hablaban muchas cosas de mí que no tenían relación con un futuro trabajo. Hablaban más de mi forma de mí como persona, no como trabajadora. bien. Quizá ahí había un enamorado. No, pero en todo caso estaba, como dice Sí, ahí no. estaba la palabra desmedida, absolutamente fuera de contexto. Si se basó solamente en la persona y cierto como embelleciéndola, cae en exagerar y pierde la validez esa carta. Por eso mismo yo creo que tú decidiste no mandarla o no entregarla en ningún trabajo. Exactamente, por eso mismo no, nunca la presenté. De hecho, me quiero acordar de en qué correo la tenía, porque la tengo que tener, porque nunca la borré, porque, como les digo, al final parecía más que nada una descripción de amor, más que una carta de recomendación, como anécdota, sí. Bien, o sea, chistoso, pero fome igual porque no pudiste mostrarla en ninguna parte. Exactamente, sí, sí. Tengo más historias que Condorito, perdón. No, pero está bien, todo sirve para ejemplificar. Vamos con la recomendación misma. A continuación dice en otro párrafo, como el nombre lo indica, se procede a recomendar a la persona a través de frases objetivas. ¿A qué se refiere con objetiva? Las que van directamente a a la función que debe cumplir la persona, ¿o no? Exacto, bien. Y objetiva tiene que ver con que no hayan puntos de vista personales, o sea, cero opinión. Y subjetivo quiere decir que hay opinión. En este caso, la recomendación tiene que ser absolutamente objetiva, sin opinión. Y dice frases objetivas de apoyo que apuntan a destacar el aporte que hará la nueva empresa o institución en esta nueva etapa laboral o académica. O sea, que diga que esta trabajadora o este trabajador va a ser un gran aporte a esa empresa porque siempre está preocupado de cumplir su trabajo, siempre está preocupado de dar más de lo que debería, de que está siempre dispuesto, tiene una buena actitud de apoyo, una buena disposición en general, ¿ya? Todo De eso, responsabilidad también, profe. la responsabilidad importante, la puntualidad, a la gente le encanta que todos sean puntuales, obviamente, porque el hecho de que nosotros vemos a veces que quizás como trabajadores, 1 minuto, 2 minutos, da igual, 10 minutos, ya, uy, me atrasé. Pero si ustedes fueran los jefes, si nos ponemos en el punto de vista del jefe, yo no soy jefa, pero me imagino que si yo tuviera un negocio, porque finalmente todo para lo que trabajamos son negocios, si yo tengo un negocio y no me abre el negocio a las 7 de la mañana como yo quería, quizás perdí de que pasara alguien por afuera de mi negocio y me comprara. Y eso
es pérdida para mí y no para la persona, porque finalmente yo a esa persona le pago igual su sueldo a fin de mes. Ahora, están los jefes que descuentan esos 10 minutitos, pero quizás seguiría yo perdiendo más plata de lo que esa persona perdió, porque quizás 10 minutos es insignificante. Puede ser que sean 2.000 pesos, pero puede ser que la persona que iba a pasar a comprarme a mi pastelería, supongamos, a las 7 de la mañana, me iba a comprar una torta, un pancito, queso, jamón para su desayuno. Y quizás tenía hasta una convivencia hoy día en su trabajo, entonces iba a comprar más cosas y yo perdí más que 2.000 pesos. Entonces siempre la puntualidad es muy importante para los jefes, así que si es que lo colocan, ideal. Vamos con el cierre. Dice un párrafo. No sé si lo leí todo. A ver, que apuntan a destacar el aporte que hará la nueva empresa o institución en esta nueva etapa laboral o académica. Sí. Cierre. Un párrafo final incluye una despedida cordial y la disposición de la persona que recomienda a ser consultada por información complementaria o para aclarar dudas que pudieran surgir. Debe incluirse información de contacto de quien recomienda, teléfono, dirección y correo electrónico. ¿Ya? Esa vendría siendo como la firma, en este caso, de la carta de recomendación. O sea, yo puedo colocar, si es que yo recomiendo a alguien, Leila Wegener, teléfono tanto, tanto, dirección tanto, tanto y correo tanto, tanto. La dirección, entonces, lo justo y necesario igual. ¿Ya? A continuación, se presenta un ejemplo de carta de recomendación. En él se destacan su estructura y algunas de sus características. Tenemos otra vez en el inicio y al lado derecho, lugar y fecha de envío de la carta al lado derecho. Santiago, 24 de octubre del 2011. Señor Luis Ruz Arias, director de Recursos Humanos, Industrias Maxwell, Avenida Las Peras 33, Copiapó. Ahí está la identificación de quien recibe. De mi consideración, Orlando Alarcón, jefe del Departamento de Personal de Industrias Metaleras, Sociedad Anónima, se permite presentar a la señora Irma Rodríguez Rojas, quien se ha desempeñado como agente de ventas en esta empresa desde marzo del 2001. O sea, ya lleva 10 años la señora ahí en esa empresa, porque la está mandando el 2011 y ya está trabajando desde el 2001. Y ahí se identifica quién emite esa carta, identificación del emisor. Y también, ¿cierto?, se presenta la persona que vamos a recomendar. Tuve la oportunidad, voy a agrandarlo un poquitito, tuve la oportunidad de supervisar directamente la labor de la señora Rodríguez, donde pude apreciar en todo momento su gran capacidad para trabajar en equipo. Eso es importante. Y empatía en la atención a los clientes. Asimismo, ella se ha distinguido como una persona dinámica, aquí habla de ella, responsable, comprometida en la realización de sus funciones y con gran espíritu de superación. Ya, ahí habla de ella, pero en ámbitos profesionales. De superación, lo que queda corroborado con la obtención del título de contadora general, estudios que realizó en jornada vespertina después de sus horas regulares de trabajo. O sea, aquí aparte de hablar de ella como trabajadora, se le dan características que pueden ser personales, pero que le ayudan al trabajo. Porque aquí no solo la señora fue trabajadora, sino que estudió en una jornada vespertina que no interrumpía sus horas regulares de trabajo y obtuvo un cargo, ¿cierto? Un título que es contadora general. Ahora, va a hablar sobre ella como persona misma. Durante el tiempo que ha estado con nosotros, ha demostrado ser una persona muy colaboradora y solidaria con las compañeras de trabajo. Al respecto, es importante mencionar que ella ayudó a organizar la sección de bienestar de esta empresa,
haciendo valiosos aportes a las familias de nuestros empleados. O sea, les dijo características de ella desde el punto de vista profesional y dio un ejemplo, y después desde el punto de vista personal y dio un ejemplo. Entonces, ¿qué mejor carta de recomendación? Y ahora hace la recomendación misma con respecto a la empresa a la que va a postular. Por todo lo anterior, recomiendo a la señora Rodríguez para el cargo de jefa de la sección de ventas. Y no me cabe duda que será un gran aporte para ustedes, lo que contribuirá al éxito de su empresa. O sea, aquí le dice que lo máximo es la señora Rodríguez y que le va a ir muy bien si es que usted la contrata. Si necesita alguna información adicional, por favor, no dude en contactarme por medio telefónico o a través de mi correo electrónico. Aquí cierra. Y siempre debería esa persona invitar a la otra a que si necesita alguna información, lo llame. La mayoría de veces no se hace a menos que encuentre un poquito dudosa la información o sin tanta información. Saludo atentamente, aquí se despide y la despedida lleva sus datos o firma que lo identifique de alguna manera y lo otro, su medio de contacto, porque si queda alguna duda, se les va a llamar o se le va a contactar. Orlando Alarcón, que es quien escribe, jefe de departamento de personal, Industrias Metaleras Sociedad Anónima, teléfono tanto, correo tanto. Si se fijan, con eso ya se podía dar una excelente posibilidad de trabajo. A alguien, ¿cierto? Porque nosotros, recomendando de la forma apropiada, podemos abrirle puertas a las personas, independiente del cargo que tengamos dentro de la empresa en donde trabajamos. Con la seriedad, ¿cierto? Y la objetividad podemos hacerlo. Ahora, si necesitamos una carta y la persona que nos tiene que dar la carta no sabe o no tiene el tiempo, usted mismo puede hacerlo y le lleva una especie de borrador a la persona, y si esa persona lo aprueba, es cosa que la firme y nada más. Como decía aquí en el libro un poquito más arriba, nosotros mismos podemos hacer nuestra carta de recomendación. Solo basta con que la otra persona nos apruebe y ella nos firme. Vamos a hacerla como para que a la otra persona se le haga más fácil nomás. Veamos otro ejemplo con algunas pequeñas variaciones. Aquí no lleva fecha. Está un poquito más informal si se fija. Dice a quien corresponda. ¿Por qué dirá a quien corresponda? Y no tendrá nombre. Porque habla en general. ¿Ya? Porque puede ser para cualquier empresa. Exacto. Por ahí va. Habla en general porque puede ser para cualquier empresa. Yo puedo hacer una carta estándar. Como les decía antes, en el caso de la señora Rodríguez, ella ya estaba postulando a una empresa en específico y a un cargo en específico. Pero ahora, si a mí me despiden, pero no saben a dónde yo me voy, pero me despiden por necesidad de la empresa y yo hice un buen trabajo, me pueden dar una carta de recomendación abierta, como para cualquier trabajo de mi área, obviamente. O también puede ser porque yo me voy a cambiar de ciudad y necesito también irme. Puede ser hasta que yo haya renunciado, pero necesito que mi jefe o mi cargo más directo me haga una carta de recomendación también abierta porque yo todavía no tengo claro dónde voy a trabajar. Entonces, por eso, escribe a quien corresponda. Por medio de la presente, tengo el gusto de presentar al señor Mauricio Collipil Durán, a quien he conocido desempeñando labores de gafitería en la sección de asistencia técnica. El señor Mauricio Collipil trabajó bajo mi supervisión durante un periodo aproximadamente de 5 años y medio en la sección de asistencia técnica de esta empresa.
Su desenvolvimiento profesional resultó muy satisfactorio tanto para el firmante como para la compañía, además del gran sentido de responsabilidad y compromiso con su trabajo. Aquí agrega un punto que igual es importante, dice que no es solo satisfactorio su desenvolvimiento para el firmante, sino que para la compañía. ¿Por qué será importante que mencionen las dos partes? Quien trabaja con él, que es el supervisor, y la compañía misma. ¿Por qué será importante que mencionen los dos? Tanto la empresa como el jefe está satisfecho con la función que la persona realizaba. ¿Ya? ¿Y la empresa por qué la menciona? ¿Será porque a donde él le presentó servicio a esa empresa? Ya. Aquí, si por ejemplo hay una empresa grande, contrata supervisores. ¿Por qué? Porque la empresa misma o los jefes, cuando son empresas muy grandes, no tienen la capacidad, ¿cierto?, de ver cómo trabaja tanta gente. Y por eso es que mucha gente, así hay gente que trabaja bien como gente que trabaja mal, porque total no lo están viendo directamente. Entonces dice aquí que fue muy satisfactorio para él como supervisor y también para la compañía. O sea, fue un tan buen trabajador que el supervisor quedó contento y la compañía también. O sea, fue notorio. Dice además del gran sentido de la responsabilidad y compromiso con su trabajo. Probablemente él no faltaba, porque dice que tiene un gran sentido de la responsabilidad y compromiso con el trabajo. O sea, en más de alguna ocasión participó en cosas externas o se quedó hasta terminar el trabajo y cosas así, que no quiere decir que sea bueno para el trabajador, pero sí para la empresa, obviamente. Una de las principales cualidades del señor Coyipil Durán, y que creo que la hace muy valiosa para cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo, su creatividad y su entusiasmo. Aquí habla como persona, ¿cierto? Cabe señalar que la razón de su salida de esta empresa, hace 10 meses, se debió a razones familiares y por propia decisión. O sea, el señor Coyipil renunció. Estoy seguro que Mauricio Coyipil cumplirá a cabalidad con las tareas que se le encomiendan, por lo que gustosamente lo recomiendo. Ay, me dije que se le encomienden. Por lo que gustosamente lo recomiendo. Le saludo atentamente a usted, Víctor Canosa Rivera, director general. Empresa de asistencia técnica, siempre listos. Y aparece su correo y su teléfono. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? La formalidad. La formalidad ya. ¿La primera sería más formal o la segunda? La primera. La primera, ¿cierto? Tiene La primera, sí. mucho más datitos formales porque no queda tan abierto. Igual, obviamente, ambas son aceptables para un trabajo, pero la primera le da más importancia a la persona que va a recibir esa carta, porque saben o averiguaron su nombre, su profesión, su cargo en la empresa. Después se presenta la otra persona, también dice su nombre, profesión, cargo en la empresa y presenta al participante, ¿cierto?, del concurso para el cargo. ¿Ya? Ambas son importantes, ambas son válidas, pero obviamente la otra está un poquito más formal y no lleva fecha porque puede ser presentada en cualquier momento. Lo que sí, no le quita el hecho de que vaya la fecha acá arriba, porque en todo caso, quizá le podría ayudar a la persona a saber desde cuándo, más o menos,
esa persona no está trabajando o desde cuándo que fue esa recomendación, porque también las personas cambian, ¿cierto? Si me muestran una carta que fue escrita en el año 2000, quizás yo la piense. Me serviría una quizás 2021 hacia adelante. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Profesora, ¿puede ser que la primera carta iba dirigida como a una empresa específica? Exacto. Y al revés de la segunda carta iba como en general a cualquier empresa. Exacto. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, vamos a hacer un recuento. Vamos a dejar la siguiente página para acordarnos la otra clase de qué se tratan las cartas. Pero vamos a hacer un repaso con respecto a la carta misma. Tenemos el modelo de carta, ¿cierto? Que tiene una cierta situación que es el factor de la comunicación. Hay emisores, que ¿quiénes son los emisores? Usted mismo. Ya, eso es en esta situación. O los que escriben. Pero en general, en las cartas, Los que escriben. Emiten la carta, el mensaje. el receptor, Es quien recibe el mensaje. Recibe. Reciben. O el que Bien. escucha. o el que escucha. Contexto. ¿Qué es el contexto? Situación. La situación en la que está escribiendo el emisor. El mensaje, ¿qué es? Información, De dada. la información que se da, y el código. ¿Cuál ¿De es qué el- forma se entrega el mensaje oral o escrito? Bien. ¿Y el canal? Mediante que se emite o se escribe el mensaje, TV, carta o internet. Bien. ¿De qué cosa se emite? Las estructuras de la carta. Tenemos la estructura, ¿cierto? Hay algunos formalismos, habíamos hablado al principio. Algunos de los formalismos son el lugar y la fecha, ¿cierto? El nombre de la persona a quien va dirigida. Hay un párrafo de presentación. Hay un cuerpo de esa carta y una despedida con el nombre de quien emite el mensaje. Sí. Tenemos varios tipos de cartas. ¿Cuáles eran esas? ¿Se acuerdan que eran? Amistades y familiares. Ya, Recomendación. bien. Presentación. Información social, cartas circulares, Circulares. Y De amor. falta una. De amor. Me faltaba la principal. Ya, excelente. Faltaba esa la principal. Y después, Amores. ¿de cuál estuvimos hablando en gran parte de la clase? La Recomendación. de recomendación. La recomendación. ¿Y qué característica tenía que tener la recomendación? ¿Qué cosas tenemos que colocar en una carta de recomendación? Identificación, contexto, recomendación y cierre. Bien. En la identificación, ¿cierto? Nosotros obviamente decimos a quién va dirigido, quién soy yo que la estoy mandando y a quién voy a recomendar. En el contexto, cómo yo conocí a esa persona y cómo ha trabajado o en qué puesto trabaja de mi empresa o donde yo trabajo. La recomendación tiene que ver con decir cosas buenas, aptitudes, cualidades o habilidades de esa persona en el trabajo y de manera personal. Y después yo cierro despidiéndome y ofreciendo más información en caso de ser necesario, con qué datitos al final. Número de teléfono. ¿Ya? Correo electrónico. Bien. y el nombre de la persona. Se El despide nombre. atento, tanto y tanto. Exacto. Un correo
su cargo, su nombre, su teléfono. Bien. Puedo hacerlo yo de manera específica, ¿cierto? ¿Y de qué otra forma también puedo hacer esa carta? La puedo hacer como esta. La carta puede hacerla específica como a este caballero que le puse a quién iba dirigida. ¿Y de qué otra forma puedo hacerla? De manera Estándar. global, estándar para cualquier empresa. De manera Exacto. general. De manera general o abierta General. para cualquier empresa. Excelente. ¿Hay alguna duda con respecto a toda la clase? No, profe. Ya. ¿Se lo aprendieron todo? Todo claro, profesora. Muchas gracias. Todo clarito. Ya, chiquillas. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Gracias, profe. Muchas Igualmente gracias, usted, que profesora. tenga Hasta buen luego. descanso. Chao. Chao, chiquillos. Nos vemos. Que estén bien. Chao a todos. A todos. Profesora, muchas Chao. gracias. Noche, Buenas compañeros, noches a Buenas todos. bendiciones para Chao. todos. Sí, chao. Igualmente. Chau, chau. Chao.